Bueno, yo no vengo esta tarde aquí en calidad de experto en el tema, sino más bien de una persona que, bueno, pues se siente atraída, apasionada al tema de los padres del desierto. Me preguntaba Armando antes y la verdad es que si he hecho la vista atrás os diría que viene casi desde que era niño. No tanto a los padres del desierto, pero sí el tema de la oración contemplativa, a la que luego llegaremos, ¿no? Me pareció interesante traerlo porque en toda la lectura de estos últimos años cada vez tengo más claro que se ve que su enseñanza, su manera de vivir, sus apuestas no han pasado de moda, de ahí la palabra perenne, ¿no? Podemos seguir mirando ahí y haciendo, bueno, pues queriendo aprender cosas que pudiéramos implementar en nuestra vida a poco que cada uno se comprometa, que ese es otro gran tema, ¿no? Así que desde aquí, pues también desde esta pasión, este agradecimiento que tengo porque esta tarde estéis aquí compartiendo este rato conmigo, mi agradecimiento a vosotros e intentaré que no se quede esto en lo meramente intelectual, sino que realmente os pueda tocar en algo y, bueno, quién sabe, lo mismo hasta os apasiona, ¿no? Lo cual sería fantástico. En fin, lo que compartiré esta tarde está resumido en una especie de puntos que he puesto aquí por tener un poco de guía. Son las cosas de las que me gustaría detenerme un poco. Dando una introducción para ver un poco desde dónde se engancha el hecho de que surjan los primeros anacoretas o terapeutas del desierto, padres y madres del desierto. Tenemos varias etiquetas para eso. ¿Cuáles son unos rasgos generales que yo he puesto ahí? Una espiritualidad desde abajo. Y antes, el origen y la historia, cuándo surgen, y tengo que hacer ahí un poco de itinerario, no tanto de hablar de cada uno de ellos, pero sí un poco como cuáles son los primeros ellos y ellas, porque ellas están más ocultas de lo que nos gustaría, aunque hoy día, gracias a Dios, la situación en la que estamos, pues se están haciendo trabajos de recopilación, de investigación respecto a ello, ¿no? Unos principios vitales que definen la vida de ellos, pero que ya verán ustedes si no hay algo de eso que podamos nosotros tomar. Y lo que he llamado las dos manos, las tesis, asquesis y la oración, que realmente son como las dos caras de la misma moneda. Nosotros ahora se diferencian, pero realmente era una cosa que convivía una con otra. Así que, por no demorar más, entraré en la parte de la introducción. Yo intento contextualizar el cristianismo primitivo del desierto conectándolo con el descubrimiento y el encuentro que tuvieron aquellos monjes con lo que es el Abba. Abba significa padre, más que padre, papá, que es como Jesús de Nazaret llamó a Dios, y que no vamos a entrar en eso porque si no lo alargaríamos más, pero denota para un judío de la época algo totalmente contracultural, porque a Dios era el innombrable y a Dios no se le podía nombrar. Entonces, que Jesús utilizara un término que estaba vinculado sobre todo con el ámbito familiar, pues ya dice mucho de que no estaría viviendo él en su interioridad para utilizar esta palabra. La espiritualidad cristiana primitiva dimana de la manera de orar, de hacer y de decir de Jesús de Nazaret, y si no hubiera acontecido de esta manera, nada de lo que luego los primeros monjes hicieron tendría sentido. Por eso es traer aquí a Jesús, a este judío marginal, como lo denominó John Mayer, ¿no? Y en segundo lugar, anotaba yo aquí también como la necesidad de desempolvar la espiritualidad cristiana primitiva, porque realmente conecta no solo con la vida de Jesús, sino con la vida de los que hoy se digan y se confiesen como cristianos, ¿no? En sus múltiples ramas. Y si buscamos aquí es porque hay algo de lo que se pueda tomar, y todos sabemos que hoy día hay mucha gente que busca en muchos sitios, busca muchos manuales, muchos libros que intenten dar respuesta. Aquí la respuesta estaba vinculada con un encuentro amoroso, diríamos, íntimo, en la interioridad, que no se queda encerrado en uno mismo, sino que realmente te lleva a abrirte a los demás y a mirar a los demás de una manera y una lógica diferente. Pero bueno, ¿quiénes fueron los primeros? ¿Cómo surge esto? Un poco de origen y de historia. Para hablar de los anacoretas o terapeutas del desierto nos tenemos que ir al siglo III y IV de nuestra era, exactamente a la época del Imperio Romano, cuando Constantino era el emperador romano, y con el edicto de Milán surge un movimiento en el que los cristianos pasan de ser perseguidos a ser perseguidores. Y lo que pasa a veces en las comodidades, pues en la zona de confort, ¿no? Los cristianos empiezan a vivir con mucha lasitud el fervor religioso, y surge un grupo de gente, unos primero San Antonio,
que empiezan a ir al desierto para intentar buscar una experiencia de mayor fervor, diríamos, ¿no? de experiencia, de vivencia del Evangelio de manera radical, ¿no? Y se van al desierto. No era la primera experiencia en todo el contexto mundial, experiencias de monacato hay en todas las religiones realmente, y aquí curiosamente en el cristianismo había también ya destellos en el mismo grupo de los esenios, en los neoplatónicos, incluso en la figura de San Juan Evangelista, San Juan Bautista, que hablábamos antes, ¿no? Con el tema de la comida. Fueron hombres que pusieron la mirada en el tema del ascetismo y en la castidad no tanto como una abstinencia sexual del tema de la sexualidad que tendría más que ver con el celibato, sino como un evitar todo aquello que pudiese ser impuro. Entonces, como una manera de intentar no consumir, no estar cerca de aquello que nos puede destruir. Así era entendida realmente la castidad en aquella época. Los hombres pusieron el acento en esto, las mujeres lo pusieron en el tema de la virginidad. La virginidad para ella era una ocasión de poderse liberar de la sujeción que a nivel social tenía el propio matrimonio, lo cual también era una oportunidad para emanciparse, ¿no? Este grupo de hombres, también de mujeres, a pesar de que el número de ellas es menor, el testimonio que recogemos y que tenemos, fueron los que se fueron comprometiendo con este tipo de vida. Y el primero, como les decía, fue San Antonio Abad o Antonio el Grande en el siglo III. Fue el primero que se exilió, que empezó viviendo, bueno, también tuvo así como diferentes etapas, se metió a vivir en una tumba. No pensemos en las tumbas de las de ahora, las tumbas en Egipto eran como pequeñas casitas, porque si resucitaba al muerto porque tuviera un espacio, o sea que no era simplemente un enterramiento en el suelo, ¿no? Y se le consideró el primero por su obra y milagros, pues el primer padre del desierto, aunque luego os contaré al final, si me acuerdo, y si no me la recordáis, una anécdota de la imagen que habéis visto al inicio. El siguiente será San Pacomio, también poco después, quien fundará ya no solo la vida eremítica, viviendo solo, sino la vida cenobítica, con un grupo de hombres. La hermana, incluso su hermana María, se encargaría de generar la primera comunidad femenina. El monacato se fue extendiendo por Egipto, en diferentes desiertos, diferentes zonas. En la zona del Nitria, el desierto de Nitria fue la primera, después se amplió en otra zona el desierto de las Cellas, después Tete, y se extendió por Palestina, Siria y Mesopotamia. Al principio tampoco había una vida jurídica así estructurada, era más el hecho de que alguien se ponía a disposición o bajo el seguimiento de un maestro espiritual que le iba, bueno, pues guiando de cómo era esta experiencia, ¿no? Hablamos de hombres y mujeres, yo me he puesto aquí un elenco de personalidades, ellos serían los de arriba los primeros, hay mucho entre medias, pero no íbamos a poner todo a la paleta de personalidades, y ellas que son menos conocidas, y tienen menos escritos. De hecho, Sinclética, Teodora y Sara, casi las que más se conservan, algunos apostemas que se llaman esas frases breves, esos dichos de los padres del desierto, de madres del desierto. De las demás sabemos cosas de su historia, ¿no? Muchas de ellas, aquí la segunda, Teodora, la vemos por contar una anécdota, la vemos con un niño porque anteriormente fue madre, se quiso hacer, en este caso madre del desierto, pero para que no la pillaran, pues se disfrazó y se vistió lo más parecido a un hombre, de tal manera que no se supo que era una mujer hasta el día que la enterraron. Y de esos casos, pues hay varios, ¿no? Hemos dicho Pacomio, apareció también Basilio, quien hizo la primera regla propia para los monjes, para estructurar la vida de ellos. Eso en la parte oriental, y en la parte occidental, famoso San Jerónimo, por el tema de la Biblia, sería el primero que empezó a mover el tema del monacato en Occidente, junto con Juan Casiano, que fundaría los primeros monasterios en la zona de Marsella. Además, Juan, que le puso mucha atención a un tema del que vamos a hablar hoy, porque es un rasgo de ellos, él le puso un acento importante al tema de la discreción, a ser discreto, y ser discreto estaba relacionado con la humildad, que ahora veremos. El siguiente a ese, famosísimo ya por su famosísima regla, San Benito de Nursia, ¿no? En el siglo V y VI, que ya con su regla regularía toda la vida de los monjes hasta el siglo XII. Pero este es el elenco así un poco de personalidades porque las dieran, pero ¿qué es lo propio de ellos? ¿Cuál sería como el rasgo general de su espiritualidad, tanto de hombres y mujeres? Sí, se lee bien, que no sabía si las letras... Bien. Un gran padre del desierto, Evagrio Póntico, dijo:
¿quieres conocer a Dios? Aprende antes a conocerte a ti mismo. Y por ello es por lo que los padres del monacato, de ellos hay que aprender que el tema pasa que el camino pasa esencialmente en internarse, como decía el monje, internarse con perseverancia en el propio centro personal, ¿no? A esto se le llamó, como ven ahí, una espiritualidad desde abajo, frente a la espiritualidad desde arriba. ¿En qué consiste la espiritualidad de arriba? Pues la espiritualidad de arriba consiste en aquella en la que uno intenta observar y cumplir una serie de normas y principios, pero claro, esto muchas veces no acaba de contestar. Entonces el proceso iba de abajo a arriba, y sobre esto me detendré algo. Bien es cierto, y anotaba, ¿no?, cuando me ponía a preparar esto para contaros, que los ideales ayudan a la persona a descubrir sus propias posibilidades y que muchas veces sirven de modelos para los jóvenes, incluso confiriéndoles estabilidad y orientación, pero todo esto está bien si no desconecta a la persona de su propia experiencia, de la experiencia concreta, ¿no? Si eso sucede, algo negativo puede acontecer, incluso algo negativo que puede traducirse en algún tipo de enfermedad, y de hecho se daban. Pero lo cierto es que la búsqueda espiritual suele comenzar con una espiritualidad desde arriba y desde abajo a la vez, ¿no? En tanto que uno aspira a un ideal y por otro lado uno intenta responder a un anhelo de fondo que alberga, ¿no? Lo que suele suceder, anotaba y quiero leerlo, es que esto que hemos denominado de arriba se convertía en algo difícil de seguir si la propia existencia, como decía, no se tenía en consideración, ¿no?, si no se atendía. Porque ¿qué peligro podía haber en esto? Bueno, pues el peligro radicaba justamente en pensar que las personas podían llegar a Dios solo y exclusivamente a base de los propios esfuerzos personales. Esa es la tentación, ¿no? Yo soy el que busca a Dios en base a lo que yo quiero, ¿no? Es decir, con el mero ejercicio de las facultades personales, ¿no? Es por ello por lo que, como diré más adelante, la humildad se convierte en una clave fundamental de esta espiritualidad desde abajo. Estos dos modos de espiritualidad son los que han tenido más fuerza dentro del contexto cristiano. Esta espiritualidad de abajo, entroncando experiencia de Dios con el autoconocimiento, como decía, fue la que realmente ellos empezaron a cultivar, y ahora después veremos cómo y en qué rasgos, ¿no? La otra tiene mucho más que ver con el tema y con el ámbito que hoy diremos o le dejaríamos al ámbito de la teología. Pero ideas sin vida no llevan a ningún sitio. Y vida que no tenga idea de qué horizonte vas tampoco. O sea que realmente hay que intentar conciliar las dos, ¿no? En este caso, los anacoretas del desierto, que es la cuestión que nos ocupa, no tanto la teología hoy, transmitieron esta espiritualidad de abajo, señalando como punto de partida comenzar el camino hacia Dios, que transitaba por las propias pasiones. Gran tema, el tema de las pasiones y de los impulsos, y etcétera. En general, entonces, si pasan por las pasiones, pasan por ellos mismos. Afirma el monje benedictino Ansel Grum, no sé si lo conocerán aquí alguien, hablando de ellos, que el camino hacia Dios siempre está basado en el propio conocimiento. Siglos más adelante, Isaac de Nínive, uno de los monjes destacados, afirmaría que el hombre que no se conoce a sí mismo es un hombre perdido. En este sentido, es curioso leer en los escritos antiguos que los primeros monjes no enseñaban a los jóvenes el camino de la mística, entendiendo como mística una experiencia que los pudiera evadir de su realidad concreta, sino que preferían que estos afrontaran y se enfrentaran con su propia vida con objeto de tomarla como punto de referencia y como punto de partida. San Benito más tarde habría uso de este tema de la cuestión de la humildad en su regla, aparecerá como un tema importante, por lo tanto, tomando la herencia que los mismos padres del desierto le dieron, ya que él se comprendió que la paradoja se encontraba en darse cuenta de que en la medida en que uno se abajaba a su realidad personal más profunda, subía hacia Dios. Y esa es la paradoja. Pero en el fondo es la paradoja que descubre Jesús de Nazaret con su vida. El cristiano dirá que es Dios hecho hombre, la kenosis, el abajamiento, ¿no? O sea, que esto del abajamiento no es una cuestión de él, sino una cuestión de ellos, pero es una cuestión de toda la historia del cristianismo, ¿no? El cristianismo bien entendido. Mediante este descender a nuestra condición de tierra, y tierra es humus, y de humus viene la palabra humilitas, que es humildad, curiosamente, entramos en contacto con el cielo, con Dios. También Isaac de Nínive, al que he aludido antes, y ahí tenéis la primera cita que he puesto, en repetidas ocasiones utilizaba este ascenso a Dios, para referirse al ascenso a Dios utilizaba la imagen de la escalera de Jacob,
como símbolo de ese ascenso que debía de hacerse. Él decía, esta segunda frase que ven ahí, esfuérzate por entrar en la cámara del tesoro que está en tu interior y así verás lo celestial, pues esto y aquello es una misma cosa. En otro lugar se lee también de Amma Siclética, Amma es madre, y una fue de las primeras abadesas. Es imposible construir un barco sin clavos. Tampoco, como eso no puede darse, pues tampoco puede ser uno bienaventurado sin humildad. La espiritualidad de abajo, por tanto, será el camino que adopten los padres del desierto y las madres para acceder a la experiencia de Dios que planifica y humaniza a la persona. Los ideales y la observancia a la ley, los dogmas y la moral se convierten así en punto de llegada y no punto de partida. O dicho de otro modo, señala la dirección que llevamos en nuestro camino, señalando el fin concreto. En esta espiritualidad, y recoge una cita de Grum, esta espiritualidad nos enseña que a Dios se va por la observación atenta y sincera del conocimiento de uno mismo y que no puede descubrir la voluntad de Dios sino en mí, en mi vocación. Y eso solo sucede cuando uno es capaz de descender a su propia realidad, ocuparse de lo propio, de sus pasiones, de sus impulsos, de sus necesidades y de sus deseos. Si el suelo es el tema de la humildad, hay 4 notas, hay muchas notas, pero yo he rescatado 4, en general 3 de corte, vamos a llamarlo más, si quieren, de corte psicológico y una más de toque espiritual. Y yo lo he llamado los principios vitales. ¿Cuáles fueron los principios vitales de esta gente? Bueno, pues la primera cuestión importante, y ya digo que no quiero contar lo que estoy contando, poniendo todo el rato el acento en comparar con nuestra vida, prefiero que eso lo hagamos a posteriori, es el tema de la estabilitas y la soledad. ¿En qué consistía esto? En aprender básicamente el hecho de saber estar consigo mismo. Ya me dicen ustedes si eso es un tema de hoy o no es un tema de hoy. Si hablamos de dependencia, distracciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya hablaremos. Esta permanencia que se enseñaban suponía la capacidad de sostener la soledad más absoluta, otro gran tema. No hablamos solo de una soledad frente al mundo exterior, sino que también hablamos de un saberse solo en la travesía espiritual frente al misterio con mayúsculas, claro. Pues no cabe duda de que el camino es personal, aunque pueda y sea bueno en muchos casos compartirlo. Dije al inicio que los primeros anacoretas, padres del desierto y madres, se retiraron al desierto en busca de la experiencia radical de Dios y además también como la forma de poder vivir con mayor fervor el Evangelio. No pierdan de vista esto. En nuestros días podríamos decir que se pasó del contacto con el mundo, y diríamos en psicología hoy día, del contacto con el mundo a la retirada. Aquel tipo de contacto con la realidad del Imperio Romano hizo que la vida cristiana inicial se relajara en exceso, como les comentaba, y en consecuencia supusiera una oportunidad el irse de reencantarse con el sentido espiritual del Evangelio y coger aquello que Jesús dijo y que tienen ahí, aquello de entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre, que está en lo secreto, te verá. Desde entonces, dentro del mundo monástico, lograr contenerse a uno mismo, la estabilitas, como es el término que se utilizaba, permanecer, se consideraba como una condición fundamental para el progreso espiritual, pero ante todo y sobre todo para el progreso humano. Acuérdense de lo del conocimiento de uno mismo. Decía uno de los padres, lo tienen ahí la cita, Abba Serapión: hijo, si quieres ser de alguna utilidad, permanece en tu celda, mírate a ti mismo y a tu trabajo manual. El salir no te servirá tanto para progresar como el estarte quieto. Se le llamaba celda por curiosidad, y así una cosa nueva, no celda en el sentido de reclusión, como llamamos en la cárcel, que tiene parte de sentido, sino porque el desierto que les decía de Nitria, cuando se llena ya de grupos de anacoretas, se van a otro que se llama el desierto de las cellas, y de cellas viene celda. Es como el recordatorio del desierto en el que ellos empezaron a vivir. Ansel Grum, el monje benedictino que les nombraba antes, resalta 2 aspectos que hay que tener en cuenta en esta capacidad de permanecer. Por un lado, y volvemos a repetir el tema, el conocimiento de uno mismo brinda la posibilidad de autodescubrirse para llegar a ver el juego que tiene nuestro ego en nuestra vida, y por otro lado, el dirigir la mirada a Dios conecta al monje con una realidad mayor en la que no solo se pone el acento en él, sino en el anhelo hacia él. Entonces es una condición de posibilidad para dejar la arrogancia en la que se podía tender a caer pensando que uno tiene todas las formas y todas las fórmulas, sino realmente dejarse
yo digo muchas veces, a la intemperie un poco, ¿no? A la voluntad de Dios o a la gracia. Por tanto, permanecer consigo mismo, vivir la soledad, nos pone en contacto directo con nuestra realidad interior, dejando así un espacio que pueda iluminar nuestras sombras más desconocidas, que siempre, siempre terminan emergiendo cuando estamos solos y en silencio, que será lo siguiente, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sucede es que permitir que se manifieste todo lo que honestamente ocurra, y esto se sabe también perfectamente en psicología de hoy día, permitir que se manifieste honestamente es más curativo que negarlo, es más curativo que reprimirlo, diríamos también, ¿no? Así que me parece que ese tema también nos conecta con hoy día. De hecho, yo anotaba aquí, al final, para el proceso espiritual de aquellos monjes, o incluso para un proceso terapéutico hoy día, se hace necesario el cultivo de la capacidad de entrega en esa soledad irrenunciable, pues sólo así encontramos el espacio suficiente y necesario para dejar que surja aquello que en realidad somos. Si la primera cuestión era la estabilita, la segunda cuestión es el silencio y la escucha. Introducía esta estabilita, este permanecer en la soledad, se convertía en una especie de caldo de cultivo para que tuviesen lugar las batallas interiores, esas verdaderas guerras santas. Se han confundido la guerra santa siempre apuntando hacia el otro, porque además, ya saben ustedes, que hacer así con el Dios es muy tentador, sin olvidar que hay 3 dedos que me están señalando a mí. De eso no olvidamos, nos quedamos con el dedo así, ¿no? Pero la guerra santa está aquí, no está allí, ¿no? Entonces, esas guerras y esas batallas interiores que ellos supieron bien que eran propiciatorias y eran necesarias para el encuentro con el misterio. Como se podrá entender, ante las tentaciones, la huida por distracción no era una buena manera de resolver y afrontar la dificultad. Pero, sin embargo, curiosamente, en nuestros días sí que la practicamos con demasiada frecuencia, nada más que vemos cómo utilizamos el teléfono móvil, ¿no? Pero lo cierto, y todos lo sabemos, que un problema realmente jamás se resuelve si no se enfrenta, si no lo afrontamos. Y esto lo entendieron ellos bien. Entonces, junto a la soledad y la estabilidad del permanecer, el silencio y la escucha. Silencio frente y en contraposición al bullicio de las ciudades del imperio. La aridez del desierto conectaba a aquellos monjes con un silencio radical y necesario para lograr vencer las pruebas, esas tentaciones, no solo ya los pensamientos, sino las verdaderas pasiones que mueven desde lo más hondo, con las que ellos veían que se sentían probados. Pero ahí está la frase de San Antonio que me parece muy interesante, ¿no? Nadie puede entrar en el cielo sin haber sido tentado. Quita las tentaciones y no habrá nadie que pueda encontrar la salvación. Estas tentaciones, lejos de parecer algo totalmente negativo, eran algo positivo, ya que verdaderamente se percibían como necesarias, y así lo creían, aunque tuviesen la dificultad que tenían. Otro de los padres del desierto, esta frase no se la he puesto, se la voy a leer, diría: el árbol no es sacudido por el viento, no crece ni echa raíces. Lo mismo sucede con aquel monje. Si no es tentado y no aguanta las tentaciones, no se hace hombre. Es decir, el árbol necesita de ser sacudido por el viento para que crezcan las raíces, pues lo mismo nos sucede al ser humano. Las tentaciones, por tanto, no solo son vistas como algo a vencer, sino como oportunidad de crecimiento, en donde al monje y a la monja se le jugaba realmente la propia vida y donde se jugaba el ganarla o el perderla, el vencer o dejarse vencer por la esencia o dejarse vencer, hoy diríamos, por el carácter neurótico también, ¿no? Pero a pesar de todo, los padres y las madres optaron por el silencio como actitud y como espacio para librar dichas batallas. Por tanto, era un silencio, sobre todo exterior, que reclamaba un silencio interior, pues pretendía ser la actitud radical de escucha favorecedora del darse cuenta. Esto de que hoy día hablamos tanto del aquí y ahora, del tomar conciencia, ya está de manera incipiente, aunque no se nombren con las mismas palabras, las mismas categorías, ¿no? Solo en la ausencia de ruido y distracciones puede surgir la oportunidad para percatarnos de cómo somos y de dónde y hacia dónde nos movemos. En este sentido, ellos aspiraban a despojarse de los conceptos que tenían de sí mismos, asumiendo esa fórmula que se quedó del imperativo socrático del conócete a ti mismo, o del autoconocimiento, diríamos. Los padres, en este sentido, por tanto, atendían y buscaban asesoramiento y acompañamiento en el camino espiritual. Había una parte de proceso de madurez individual, pero como decía al inicio, llegaba el que sentía la llamada y se ponía bajo el amparo de alguien que estaba más probado en el camino, ¿no? De hecho, había por aquí una anécdota
buscaban el asesoramiento, como decía, el camino espiritual y dejarse llevar por los monjes más experimentados. Decía, un hermano le dijo a Antonio, ruega por mí. El anciano le respondió, yo no tendré piedad, ni Dios tampoco, si tú mismo no te la tienes y te la suplicas. Dar una respuesta ajustada pasa por una buena escucha desinteresada y en ocasiones se puede observar cómo dicha excusa no es simplemente para aguardar un momento para poder hablar después, sino para realmente acoger la realidad del otro. La tercera principio vital, como yo lo he llamado, es callar y no juzgar, que tampoco está de moda. Este rasgo distintivo de los padres del desierto está en estrecha consonancia con el primero de ellos, es decir, con la capacidad de ser capaz de permanecer, en tanto que solo se juzga a aquel que aún no se conoce realmente. Por eso callar, como acabamos de indicar, conlleva una actitud de apertura, de escucha que permite entrever lo obvio del momento presente, del aquí y ahora. Tienen ahí la cita, la iba a leer. A un padre anciano le preguntó en cierta ocasión un hermano, ¿por qué juzgo con tanta frecuencia a mi hermano? Y él le respondió, porque todavía no te conoces a ti mismo. El que se conoce a sí mismo no ve la falta de los hermanos. Cuando no somos capaces de reconocer nuestras propias heridas, nos inhabilitamos para poder reconocer realmente las de los otros, de igual forma que cuando nos negamos a ver nuestros propios errores, por incapacidad o por orgullo. Por eso a veces, cuando eso sucede, lo que hacemos es lo que hacía con el dedillo antes, ¿no? Que es responsabilizar a los demás. Siempre nuestras desgracias, siempre la culpa son de nosotros. Nosotros nunca lo hacemos siempre todo bien. Bueno, esta gente cultivó este trabajo interior, ¿eh? Solo cuando reconocemos lo propio, callando y no juzgando, estamos en disposición de acoger lo de los demás. Dice Ansel Grum, el monje que ya he citado, que el juzgar a otros es siempre síntoma de que uno no se ha encontrado consigo mismo. De aquí que haya gente piadosa que se escandaliza de los otros, que no se ha encontrado por su propia realidad. Cuando juzgamos, caemos en la mayor de las trampas, que es creer que estamos salvados y que el otro es el que está condenado. Los primeros monjes se dieron cuenta de esto muy pronto y quizás por ello pusieron las herramientas necesarias para afrontar esta tendencia egoica, diríamos hoy, tan humana. En el callar, en el guardar silencio, ante lo que acontece delante de nosotros, se encuentra siempre la posibilidad de aprendizaje, en tanto que el otro se puede convertir para nosotros en un espejo. Así lo entendieron ellos y así lo trabajaron, ¿no? Por otro lado, el silencio interior les habilitaba para descubrir cuál es la verdad del corazón, al tiempo que lograban erradicar los juicios y prejuicios frente a los otros. Era el mejor modo del que disponían para poder confrontarse consigo mismo. Por tanto, este silencio consiste en un silencio del corazón que libra al monje de aquellos pensamientos que le dan que hacer, que le pueden descentrar y sacar de sí, dejándolo a la intemperie, mientras es asolado con ideas erróneas sobre los demás. Callar es convertirse entonces en la práctica de una especie de arte que permite que podamos librarnos de esta máscara que no hemos creído que somos y que muchas veces encubre y tapa esa serie de juicios y de sombras que todos llevamos por dentro. Callar nos descubre el fondo que sostiene nuestra existencia. Si mi fondo es solamente Dios, puedo liberar mi oficio, mi función, mis relaciones y mis bienes. Y entonces no me defino yo a mí mismo por lo que quieren los demás, sino por lo que yo siento y lo que yo encuentro en mí. Además, en última instancia, el silencio se convierte en una posibilidad en la medida en que nos hace estar presentes. Los padres y las madres también se dieron cuenta de esto y por ello vivieron cada momento como algo sagrado, hasta el punto que utilizaban la expresión la sacramentalidad del presente. Este fue realmente el primer sacramento casi para ellos, aparte de la iniciación del bautizo y el bautismo y la cena del Señor, ¿no? Los monjes, que sin entender de mecanismos neuróticos supieron dar con una solución, propusieron el silencio como antídoto para dar espacio y tiempo con el fin de ser capaces de reapropiarse de aquello que encubrían con el juicio. Hoy en terapia gestal, el camino de curación, el antídoto, y lo dice uno de los terapeutas grandes que hay aquí en Madrid, Paco Peñarrubia, pasa también, dice él, por ser capaz de reapropiarse de lo proyectado o, dicho de otro modo, ampliar la capacidad para darse cuenta de lo mío y de lo del que hay en el mundo. Permanencia, silencio,
capacidad para callar y no juzgar, serían como 3 rasgos vitales con los que podrían ser una especie de espejo los que nos deberíamos y podríamos, deber no, pero poder, nos podríamos mirar, ¿no? Y ver cómo están en nuestra vida. Lo otro es hablar de lo que yo he llamado herramientas. No es la palabra que más me gusta, igual que tampoco me gusta la palabra técnica, porque si no se convierte todo en una especie de procedimiento, ¿no? En el donde uno tiene que cumplir una serie de requisitos, y esto es algo mucho más grande. Pero si utilizamos la palabra herramienta, yo he puesto aquí cuáles son las 2 manos, y yo llamé y anunciaba al inicio que son las tesis y la oración contemplativa. Y leo la frase de la abadesa sinclética. Los que van a Dios tienen al principio lucha y muchas dificultades, luego paz indecible. Es algo así como los que quieren encender un fuego que primero son molestados por el humo y tienen que llorar. Pero de esta manera logran cumplir su deseo, pues está escrito, nuestro Dios es un fuego devorador. Así también nosotros tenemos que encender ese fuego divino con lágrimas y trabajo, dirá ella, ¿no? Ponía ascesis, ¿y qué entendemos por ascesis? Ascesis, dos significados, si quieren, que están relacionados. Por un lado, uno que sí que he puesto ahí, la ascesis significa ejercicio y tiene que ver con el conjunto de esfuerzos que van encaminados hacia el logro de una perfección. Esto tiene una trampa, ya decíamos antes que todo lo que sea lograr el logro de una perfección, podemos caer en la tentación de pensar que todo depende de lo que yo haga. Entonces, si eso es así, aquí y en ellos no estaría el misterio presente, de Dios presente, ¿no? Los anacoretas del desierto, como también ha quedado explícito en el texto que han leído, a través de las palabras de Sinclética, adoptaron la ascesis como rasgo distintivo y definitorio del camino espiritual. La ascética adoptará matices diferentes a lo largo del paso del tiempo que tendrán que ver incluso con temas que seguro conocerán, como el tema de la mortificación o de la penitencia, que no tiene nada que ver con el significado inicial, que tiene que ver más con privarse de ciertos, vamos a llamarlos placeres, que pueden despistarnos. El camino opuesto a este, y esto es interesante, por eso lo he apuntado, y también por la cantidad de gente interesante que pasa por aquí, el camino opuesto a este es el que está relacionado con el amor y la apertura y la entrega, que ha sido un tema quizás más desarrollado por la espiritualidad y la mística oriental, sufismo persa, el tantrismo en la India. Si era el tema del ejercicio, la primera nota de que es ascesis, la segunda sería entenderlo como un ejercicio, pero para lograr la perfección, pero de una habilidad. En principio este era el sentido que tenía ya entonces, pues pretendía alcanzar un comportamiento que fuese religioso entendido en el sentido de religar, de reunir interiormente aquello que nos escinde. Será más tarde cuando esta espiritualidad primitiva entra en contacto con la cultura estoico-cínica y entonces se reformule el tema de la ascesis, metiéndolo y llenándolo esta palabra de matices que tienen más que ver con la represión de los impulsos y la renuncia, que era lo propio de la filosofía estoica y cínica, ¿no? Para aquellos monjes, el punto de atención no estaba puesto tanto en lo negativo como en la capacidad de adiestramiento en lo que se conoció como la apatheia o apatheia escrito. Entendían que la paz llega tras la lucha contra aquello que puede apartarnos de Dios. Las tentaciones a las que aludía anteriormente. Será Evagrio Póntico, ahí lo tienen, el que hable más concretamente sobre las características de este ejercicio que más adelante su discípulo, Juan Casiano, llamará en su doctrina como puritas cordi o pureza del corazón, que en definitiva no tiene más que ver con un estado de claridad, como ven ahí, y limpieza interior, de amor como apertura al misterio, de apertura a Dios. La ascesis, por tanto, implicaba una lucha, una apuesta por el espíritu en detrimento del cuerpo. Por ello, como bien recogen muchos de los testimonios y de las palabras que hay anacoretas, apenas comían y dormían y hacían tanto ayuno. Se anteponían a su propia voluntad con objeto de hacer disponible el cuerpo para ser dueños de su instinto y poder estar libres de su apetito. El cansancio, de alguna manera, les ayudaba para que pudieran entrar y estar más centrados y de algún modo más cerrados en este sentido de ellos mismos para quedarse abiertos al misterio. Abierto al misterio a veces también se hablaba de estar en estado de vigilia, ¿no? Esta vigilia era muy importante para ellos porque era el momento en que Dios les podía, y así lo entendían, salir al encuentro. A pesar de esto, aunque pueda parecer que era mucha la renuncia, los monjes también avisaban contra la ascesis exagerada que no respetaba los propios límites y que podía someter al cuerpo a una fuerza demasiado grande, a una tortura.
Y sobre ello advierte Antonio: hay algunos que con las penitencias han agotado su cuerpo, pero como no tenían el don del discernimiento, se han alejado de Dios. O lo que le sucedió a una reclusa de Palestina, que era lo tomó la tesis a niveles tan grandes, ¿no?, que dice que olvidó el amor, que es la finalidad en el fondo de toda práctica ascética y religiosa, por lo cual se olvidó el amor en base a querer ella anteponer su propio esfuerzo, lo que estaba llena de orgullo, ¿no?, que es otro de las grandes pasiones, ¿no? Acabo de comentar que el objetivo que perseguían los monjes y las monjas del desierto era encontrarse con la vivencia de lo divino, y para ello se hacía necesario un trato concreto que fuera, cuanto menos, pacificador de las pasiones. El objetivo es que a través de dicho trato se pudiera lograr esa apacella. La apacella, he puesto ahí paz interior profunda, consecuencia de eso, ¿no? Tiene que ver sobre todo con un tema del desapego. Un estado también de impasibilidad, de quietud interior, que se torna siempre en salud para el monje. Y que además, y esto es interesante, y traigo aquí otro terapeuta a la que le tengo mucho cariño, del que diría Claudio Naranjo, esta apacella que se convierte en la condición de conciencia neutra a partir de la cual uno es capaz de empezar a verse. De este modo, la apacella se retroalimenta, es decir, se constituye como una especie de bucle mediante el cual se convierte en fin y el principio al mismo tiempo. Evagrio dice en un tratado suyo, Practicos, en el número 64, que cuando la mente humana empieza a ver su propia luz y cuando ya no se inquieta por sus imágenes oníricas y cuando incluso a la vista de los sucesos de la vida mantiene la serenidad, entonces la persona ha alcanzado la apacella. Y yo pregunto, ¿acaso no es esto lo que se busca cuando la gente quiere meditar o no tenemos necesidad de meditar o de hacer oración contemplativa? Para llegar a ella, además de las técnicas de las que hacían uso los monjes, que quizás puedan ser de toque o de tono psicoespiritual y que tienen que ver con los rasgos que hemos comentado, había otras que están directamente relacionadas con el campo espiritual del que hablaba Evagrio Póntico. Y estas técnicas están estrechamente relacionadas con la oración, con ese espacio en el que el monje se abría a la presencia de Dios, buscando en él el descanso. Dice un jesuita, Maloni, que ellos habrían comprendido, los monjes, que orar es más que recitar oraciones, pedir dones a Dios e incluso darle las gracias por los dones recibidos. La oración es un estado del ser, un estado de vida que superaba la idea habitual que ellos tenían de sí mismos y que la sociedad tenía establecida para ellos. Con la experiencia acumulada de los primeros padres y madres del desierto, y ya con Juan Casiano y Juan Clímaco, se fueron definiendo de algún modo las dos vidas por excelencia de la oración contemplativa o de la contemplación, contemplatio, que se conocieron respectivamente con el nombre de vía positiva y vía negativa. Vía positiva, también llamada catafática, por meter la palabra y que suene en algún momento, ¿no? En el fondo no era más que una preparación para la contemplación en sí, una especie de respuesta afectiva a los símbolos sagrados y un uso adecuado de la razón, la imaginación, la memoria y la emoción a fin de poder asimilar las verdades de la fe junto con una relación personal con Cristo. Catafática. Dentro de esa vía ubicaremos también y estará lo que conocemos como oración devocional o la oratio o la meditación, pero meditación como reflexión de los textos sagrados, meditación como se ha transmitido a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Por otro lado, la apofática, la segunda vía, es una etapa más avanzada que la anterior y de lo que se trataba era justamente, solo exclusivamente de descansar en Dios por encima de cualquier ejercicio de actos particulares que hicieran. Y aquí, justo en esta, es donde se hablaría realmente de la apacella. Este tipo de oración y este desarrollo metodológico de la oración contemplativa dio lugar a una cosa que ya les sonará en Oriente, que es la filocalía de la oración de Jesús, también conocida como oración del corazón o la oración propia del esicasmo, movimiento de la esiquia que busca la quietud y la calma interior, y que está relacionada también con la vigilancia de los pensamientos y las emociones y las pasiones, y es la que me quiero detener un poco. Bien, he hecho una distinción entre Oriente y Occidente
porque aunque todo el desarrollo de la oración queda sobre todo de la oración contemplativa, en propio de la Iglesia, hoy día diríamos Iglesia ortodoxa, Iglesia rusa, Iglesia griega, por supuesto, pero en un momento posterior no se perdería con algunos santos, aunque no se nombra tanto el tema, pero no aparecería este tema hasta casi entrados finales del siglo XX en Occidente, y ahora hablaremos de eso. La filocalía, como hemos comentado, es en la Iglesia oriental y la Iglesia ortodoxa rusa más concretamente lo que era la oración contemplativa. Sus orígenes se remontan a los padres griegos y lo he puesto en orden descendente. Sería Gregorio Palamas el más actual, Simeón, Máximo, Diádogo y Evagrio y Macario. Y sobre todo a los dos últimos. Aunque son muchos los que afirman que la tradición se remonta a los apóstoles, como hemos evidenciado cuando se hablaban de este tema de las exhortaciones apostólicas que aparecen en las diferentes cartas, orar sin cesar, tener el nombre de Jesús en la boca, etc. No será hasta que llegue Evario y diga, ya sea con las hermanas o en soledad, esfuérzate por orar con sentimiento y no por rutina. Deberíamos de ver cómo rezamos o cómo es la oración hoy día, ¿no? Esta oración consiste fundamentalmente en la invocación del nombre de Jesús, de ahí el nombre que recibe. La fuerza que posee reside ya en la virtud que tiene el nombre divino. En el Antiguo Testamento el nombre de Yahvé y en el Nuevo Testamento el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se lee: aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. Entonces se entendía que el nombre era en sí como la persona misma, y en el caso de Jesús, como su nombre, que significa Dios salva, el hecho de evocar su nombre diríamos que es dejar que Dios actúe de ahí, ¿no? Dios salva, Dios cura, Dios arroja espíritu, Dios purifica el corazón, la pacilla de la que hablábamos antes. La oración de Jesús consiste en repetir la fórmula que aparece en el Evangelio de Lucas, que dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta expresión alude al grito que lanza el ciego de Jericó para que Jesús lo cure. También resuena en esto la oración del publicano o el famoso Kyrie eleison que se reza en la liturgia, que significa Señor, ten piedad de nosotros. Los especialistas en mística ortodoxa, como Behlendorf, apuntan a que la fórmula más primitiva de la oración de Jesús es el Kyrie eleison, que repetirían constantemente las liturgias orientales desde los primeros padres del desierto. La variedad de palabras o expresiones breves que se pueden utilizar es muy amplia, pero siempre se recomienda que sea una fórmula breve y fija, con objeto de alcanzar lo que se conocía con el nombre de oración monológica. Dijo a este respecto Juan Clímaco: que vuestra oración ignore toda multiplicidad. Una sola palabra bastó al publicano y al hijo pródigo para obtener el perdón de Dios. La prolijidad en la oración a menudo llena el espíritu de imágenes y lo disipa, mientras que a menudo una sola palabra, de ahí monología, tiene el efecto de recogerlo. En resumidas cuentas, podemos afirmar que de lo que se trata es de buscar el silencio, dejar marchar los pensamientos, por lícitos que puedan ser, y dejar que descienda a la profundidad del corazón la expresión de Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Que la idea es ir acompasándola con la respiración de tal manera que se convierta en un solo ejercicio, que aísla al orante, en este caso, de todo tipo de distracciones. Como se acaba de señalar, otra de las notas características de este tipo de oración es que debía, como he dicho, vincularse con la respiración. Y aquí hago un inciso. Si recuerdan el relato del Génesis, porque es famoso, Dios cuando moldea, para dar vida a Adán, lo que hace es insuflarle su aliento, el ruaj, ¿no? El aliento de Dios. El aliento de Dios. Qué curioso que eso que nos dio la vida, nos sigue manteniendo vivos, y a poco que nos demos cuenta de cómo es, eso ya nos sitúa en el centro, es como que nos conecta. De ahí esta unificación de las dos cosas. Dicha oración, al tiempo que se interiorizaba, se iba adecuando al ritmo de la respiración. Normalmente, para ayudarte de esto, el practicante siempre contaba con un maestro espiritual o starez, anciano, que lo iba guiando. De este modo, la respiración servía de soporte y el símbolo espiritual se convertía en la propia oración.
Además, la respiración del nombre de Jesús, que está ligada con el mantenimiento de la vida y con el ritmo del corazón, esto es, con esa trama profunda de nuestro ser que nos da vida. Dice Javier Meloni, no se lo conocen, y si no lo conocen merece la pena que lo conociesen, a través de la invocación de Jesús, el alma recoge toda su energía en la profundidad de sí misma. Por otro lado, la respiración apacigua a la persona, la calma, la deja en reposo. De ahí la palabra esequía que he dicho antes del esicasmo, ¿no? Es una oración en la que participa no solo la dimensión mental y la emocional de la persona, sino que también implica el cuerpo, pues hay una referencia inmediata a él, ¿no? De hecho, cito, en la profundidad del corazón, el espíritu y el cuerpo reencuentran su unidad original. El ser humano recobra su simplicidad, que es lo que se pretende con esta oración. Entonces, todo el movimiento de la filocalía de la oración de Jesús como la heredera de todo el movimiento que viene de los pares del desierto. El Oriente. ¿Qué tenemos en Occidente? Bueno, pues en Occidente voy a comentaros dos cosas. Por un lado, lo que se conoce como la meditación cristiana. Esta oración del corazón y del movimiento sikasta se adaptó. Y uno de los primeros es este monje benedictino, John Main. Podría contaros muchas cosas, no os voy a contaros porque si no lo alargamos más todavía. Y John Main y su discípulo, que sigue actualmente vivo, por supuesto, Freeman, que sigue todo su legado. Se fue con él al principio cuando empezó todo esto, Freeman tendría 20 y pocos años. Intentaron sistematizar de alguna manera todo el tema de la oración que venía de Oriente, de la filocalía. De hecho, la paradoja fue que se puso en un viaje que hizo, bueno, tiene una historia vital interesantísima, conoce a un swami en la India y es el que le da, curiosamente, un mantra cristiano para que medite y a él se le transformó totalmente la vida, hasta el punto de que empezó a profundizar en los padres del desierto, especialmente en Juan Casiano, en la conferencia 10 de su libro, que es donde habla de este tema, hasta el punto que en el 1975, como he puesto ahí, crea el primer centro de meditación cristiana en Londres, que más tarde daría lugar a lo que hoy se conoce como la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, que sigue y hay muchísima gente. Lo segundo y último que quiero comentarles, es que en el que yo le he dedicado más tiempo en mi vida, el que fue el primero que conocí, es en la misma época, pero en Estados Unidos. Tenemos 3 monjes cistercienses. Tenemos a Thomas Keating, a Basil Pennington y a William Menninger. Ya los 3 ya fallecieron. Ellos lo que intentaron fue, y empezaron a andar en este tema porque especialmente Thomas Keating, cuando lo mandan de abad a otro monasterio de Estados Unidos, él nota que hay como una demanda por parte de la gente laica de querer profundizar en la oración de interioridad, ¿no? Y a la misma vez ellos venían de todos los textos del Concilio Vaticano II, que venía a decir como que la Iglesia habría que abrir las puertas y llevar las tradiciones a la gente, ¿no? A los laicos, que no son una cosa aparte, sino que ellos dirán, son pueblo de Dios, ¿no? Entonces ellos intentarán desarrollaron un método que pudiera servirle a la gente laica, no consagrada, como una práctica diaria que pudiera realmente transmitirle a ellos todo el bagaje y la experiencia de la oración contemplativa que ellos vivían en el monasterio, ¿no? Ellos utilizaron como fuentes otras, como he puesto ahí, La nube del no saber, el anónimo del siglo XIV, no sé si lo conocen, merece la pena leerlo, las enseñanzas, por supuesto, de San Juan de la Cruz, y de ahí extrajeron una especie de metodología oracional muy sencilla que llamaron como oración centrante u oración de centramiento. Hoy día esto sigue. Desaparecieron los monjes, pero siguen los herederos de toda esta gente. El movimiento se llama, y creo que la web igual, Extensión Contemplativa, por si quieren buscarlo. Como todas estas cosas se ponen de moda, pues ya uno se mete en un canal de estos de WhatsApp y ya le viene la información, las convocatorias, las meditaciones, en fin, es mucho más fácil. Cuando yo descubrí ese libro, no había nada de esto, ¿no? Fue más a base de leerlo. Y bueno, y por suerte estaban los libros, bastantes libros de Keating, sobre todo traducidos al castellano, ¿no? Ambas metodologías parten de las consignas que siguieron los mismos padres del desierto de los que hemos estado hablando. Ora sin cesar, hacer en todo tiempo mediante el Espíritu toda clase de oraciones. Es necesario orar siempre sin descanso. Velad y orad en todo tiempo. Todo esto, preceptos que tenemos tanto en las cartas como en el Evangelio de Lucas. La propuesta de John Main, el que hemos visto anteriormente, el mantra y la palabra sagrada es Maranatha, que significa ven Señor.
Se cree que después del Padre Nuestro posiblemente sea la oración más antigua del ámbito cristiano. Bueno, pues Main coge esta palabra y el ejercicio consta precisamente de eso, ¿no? de mantenerla de manera ininterrumpida en la interioridad, ¿no? Acompasándola de la respiración. En el caso de ellos, de Keating, la palabra sagrada queda más como una especie de disposición o apertura a que, digamos, Dios se diga. Entonces, cada vez que te vas, vuelve a tu palabra, céntrate, pero también deja que la palabra se diluya, no te quedes concentrado solo ahí con la obsesión de Martínez, ¿no? Son dos enfoques diferentes, ¿no? Se trata de una apertura al terapeuta divino, como lo llamaba Thomas Keating. Y podría contar más cosas, pero no las voy a contar. Voy a deciros lo último, que esto sí es actualísimo, muy de actualidad. El tercer gran movimiento, súper reciente, y este ya lo conocen, es todo lo que viene y todo lo que está haciendo Pablo Dors con los Amigos del Desierto. Esta recuperación de esto mismo, ¿no? Traer todo el lexicalismo cristiano conjunto con la enseñanza de Frank Yali, los ejercicios de contemplación, ¿no? Él con los Amigos del Desierto, de otra manera Javier Meloni también como discípulo directo de Frank Yali en la Cova de Manresa en Barcelona, pues también están generando, pues ¿no? Acercando este tipo de, he dicho la palabra metodología, no me gusta, este tipo de oración, de silenciamiento y de centramiento en uno como para intentar, bueno, pues se da este doble movimiento, ¿no? Si uno tiene fe, no solo está el autoconocimiento en juego, sino también está el reconocer en lo más profundo de uno, pues que es la presencia del misterio, la presencia de Dios, ¿no? De hecho, había por ahí una frase de San Agustín que decía que me conozca a mí, que te conozca a ti, lo cual vuelve a apuntar en la misma dirección en la que venimos hablando, ¿no? Y básicamente, podía contarle exactamente cómo podía hacer esto, cómo se hace el proceso, pero yo creo que de meditación todos los que están aquí seguro que cosas saben. Me gustaría acabar con una frase de otro gran maestro espiritual ya fallecido, que es Wilfrid Jagger, no sé si lo conocen también, seguro que sí. Me parece fantástica la frase, que es esta. El camino no consiste en buscar, sino en dejarse encontrar. Hemos olvidado quiénes somos realmente y por eso nos ponemos a buscar, hasta que nos damos cuenta de que ya hemos sido encontrados, pues no somos los buscadores, sino los buscados. Así que, muchísimas gracias. La anécdota, te lo iba a decir. Representan este icono dos padres del desierto, lo que pasa es que uno existió y el otro no. El de su izquierda es San Antonio y el de la derecha es San Pablo de Tebas. San Pablo de Tebas no existió, fue una invención de San Jerónimo, que en su época estaba tan de moda la historia que había escrito, la biografía que había escrito San Atanasio de San Antonio, que le dio su cosilla de aquel, su celillo, y dijo, no, en verdad existió otro anterior a San Antonio que fue San Pablo de Tebas. Y bueno, y qué impacto no tendría en la historia, que bueno, hasta Velázquez tiene un cuadro en el Prado preciosísimo sobre un encuentro de ellos dos, aparece en la escena principal de ellos dos, y luego en el mismo cuadro como diferentes episodios de esos encuentros, ¿no? Cuando cuando San Antonio entierra a Pablo, en fin. Y entonces me pareció simpática y me pareció no solo simpática, sino una imagen bella, ¿no? Que es lo que intenta también transmitir un poco de esto que hay detrás, no solo el misterio es la bondad, no solo es la verdad, sino que también la belleza, ¿no? Y toda la tradición oriental, ortodoxa, el uso de los iconos es una maravilla porque no es una pintura que esté hecha para contemplarla buscando detalles, sino para dejarse en ella, para abandonarse a la experiencia de la contemplación, ¿no? Entonces es un principio de oración, la propia imagen, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante montar esto que le he compartido en base a imágenes que ellos utilizan con asiduidad, ¿no? Ahora también se está poniendo un poco, diríamos, de moda, ¿no? Porque al final lo que tenemos, la globalización, todo se va extendiendo y las cosas llegan, ¿no? Aunque había otro icono que he puesto por ahí que también está en el Louvre del siglo VI o VII, que es el de... está aquí el de... voy para atrás...
Se llama Jesús Amigo. Este icono también ha tenido mucha repercusión, ha sido muy famoso porque es el icono típico de la comunidad ecuménica de Tessé, en Francia. Él era el icono favorito del hermano Roger de Tessé. ¿Conocen? Que ese Jesús Amigo que también me parece una maravilla. Por aquí estará este. Este justamente está en el Louvre y es, bueno, una imagen evocadora, ¿no? Así que, bueno. Bueno, pues muy bien. Ahora tenemos un pequeño tiempo para hacer algunos comentarios, preguntas, respuestas. Si tenéis alguna, os rogaría que fuerais breves, por fin. Sí, buenas tardes, José. Mi nombre es Álvaro y te puedo hacer una pregunta. Bueno, una sola. Si eso ya se conocía, porque de hecho a Jesús, yo sé que como figura histórica, no como dentro de la religión, sino como figura histórica, fue cuidado y los esenios lo ayudaron a crecer espiritualmente. Eso ya se sabe. Entonces, ¿por qué estamos en el mismo...? O sea, estamos como que no hemos evolucionado mucho en ese aspecto. Cuando ya Sócrates también lo decía, y lo decían los filósofos griegos, y estoy de acuerdo con todo lo que tú has comentado. Entonces, quizás que el secreto está o en la práctica, o lo que tú me quieras contestar. Muchas gracias. Gracias. Yo no sé dónde está el secreto. Lo que intuyo es que ha habido una confusión grande de la que luego pues la estructura pues ha ido entorpeciendo más que facilitando, ¿no? Porque las estructuras las generamos al principio para facilitar. Luego, cuando nos ponemos al servicio de la estructura por la estructura, ya la hemos liado. Ya se ha convertido en un fin, no en un medio. Jesús dice: ven y sígueme, no ven y adórame. Y ahí hay un punto de inflexión importante, porque el seguimiento lo hemos puesto en otro lugar. Entonces, todo lo hemos descolocado. Y entonces, en el momento de adorarlo, pues una oración de adoración, de alabanza, de ensalzación, de exaltación, de lo que sea, ¿no? Claro, es que si la oración libera, tener gente libre es tentador y no gusta. Y esa es la realidad, en esto y en tantas cosas. No gusta la libertad, lo mejor es el miedo. Entonces tú rezas para salvarte, porque si no te condena. Entonces no es rezar para estar en comunión con el misterio, dicho cristianamente, ¿no? Con Dios, sabiendo que no es simplemente una cosa ahí que te queda a gustico, no dado, sino que realmente eso te mueve hasta tal punto en el que tú te haces más sensible a la vida de los demás. Que esa es la oración. Si la oración no conduce a un compromiso de la manera que se hace afuera, no es oración. Nos contaremos lo que queramos contarnos, pero la realidad es que una oración profunda que te hace a bajar, que te hace a callar, que te hace quedarte ahí, al final, aunque uno pudiese estar en ese rato de oración dispersísimo y no consigue centrarse, lo sorprendente es que en lo ordinario acontece lo extraordinario. Y te encuentras con que en tu vida empiezas a vivir cosas de una manera diferente. Claro, en una lógica creyente y de Dios, pues para mí quien está detrás es quien está detrás, ¿no? Eso por un lado. Y ahora me venía el tema de Cristo, Jesús de Nazaret, el Cristo, ¿no? Estamos llamados a ser Cristo, estamos llamados a encarnar a Cristo en nuestra vida. Y eso es otro tema que no lo he puesto porque si no es que empieza a alargarse de aquella manera, que es el gran tema de este descanso en Dios, es para llegar a aquello que se llamaba la teosis o la divinización, o ser Cristo. ¿Para qué? Para actuar como Cristo actuó, porque desde donde Él estaba se obraba lo que pasaba lo que pasaba. Por eso Jesús en un momento llegó a decir: y cosas más grandes veréis. Y tú pues de primeras puedes decir: más grande que lo que tú has hecho, si nos cogemos todo así en sentido literal, ¿no? Bueno, si cada uno realmente está llamado, o si queréis, a ser perfectamente humano, o ponerle la etiqueta que queramos, claro, que dependiendo del contexto utilizamos unas palabras u otras, ¿no? Si estamos llamados a eso, es que estamos en un cristianismo que todavía, que diría, casi de infancia.
O si queréis tenemos que volver a retomar, ¿no? Uh-huh. Claro, pero el quien está en el centro, ¿quién es entonces? ¿Dios o yo? Respecto al comentario que ha hecho. No por ti, sino... Claro, por supuesto. Pero si yo me quedo que esto sea como yo quiero que sea, es la parte egoica la que está jugando el papel, no es Dios. Dios está ahí en los fondos, pero fondo. Y lo descubriremos cuando Él quiera. y nos descubriremos igual cuando Él quiera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros y nuestra estructura, nuestro ego, de momento empieza a evaluar y empieza a hacer, este es el pecado de Adán, empezar a ser Dios. Es que las cosas sean como yo quiero que sea, tenerlo todo controlado y que todo responda a un patrón que yo tengo en mi cabeza. Y la oración te pone delante tuya cuando cierras los ojos y te das cuenta que tú el control no parece que no lo llevas. Entonces te toca confiar y te toca abrir el corazón y dejar que emerja ahí una condición de esperanza diferente, que no es la esperanza de mañana, sino una esperanza de apertura. Y eso es otra cosa. Y eso es... Y claro, no es hoy, nadie me puede decir, no, si pones un mes, seguro que en un mes tú consigues, porque entonces tú ya dices, pues un mes, pues venga, yo un mes me pongo aquí, entonces vuelve a ser tú quien sino una cuestión de dónde vivo mi vida, quién la mueve, cuáles son mis coordenadas, cuál es mi suelo, y desde ahí cómo confiar. Y es muy difícil, muy difícil, porque es muy difícil soltar. Mucho. Queremos tenerlo todo perfectamente cuadriculado, atado, y la oración te desmonta, te deshace y te hace conectarte con una de las grandes palabras que han aparecido, la humildad. Toca tierra y acepta todas esas sombras que aparecen, todo lo que aparece, por supuesto la luz. Lo que pasa es que la luz la reconocemos siempre muy rápido, las sombras nos cuestan más mirarnos, ¿no? Pero el camino pasa por él. Y saber que uno hace lo que puede. Y que uno es vulnerable y que eso forma parte de esto. Pero que estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta por aquí? Buenas tardes, gracias. Muchas gracias porque has dado una información tremenda, mucha información y toda estupenda, vamos. Yo voy a ser un poco simple en el tema. Vamos a ver, espiritualidad. Espiritualidad es, por eso no me extraña que los antiguos, en una sociedad donde había tanto ruido, se fueron a hacer meditación y contemplación para encontrarse. Para ese, como ha puesto al final, de no es buscar, sino encontrar. Dejarse encontrar, sí. Eso es. Cuando ya te has encontrado en ese tiempo, hay que evolucionar. Una vez que estás en tu presencia, lo que tienes que hacer es manifestarla. Es decir, con los demás, en el otro. O sea, cuando tú te abres ya a manifestarte en el otro, que no vas a conseguir nada si no es a través de él, encontrarás esas palabras importantes que has dicho antes, la presencia, el silencio en el ruido, porque cuando tú estás en la presencia puedes tener todo el ruido, todo el alboroto, pero estás en tu silencio, porque estás en tu presencia, de una conciencia dual a la conciencia de unidad, que es la que hay que conseguir. Pues se consiguen esas tres cosas tan importantes, que es la presencia, el silencio y el no juicio. Justamente, estoy de acuerdo. De hecho, esperamos muchas veces milagros, ¿no? Cosas como extraordinarias que respondan a que salte la lógica, y no sabemos que la lógica es tan terriblemente sencilla que no nos lo creemos. Y tiene que ver con eso. En el momento que uno está, claro, no hay que hacer nada extraordinario porque uno es. Entonces ya es contagio. O sea, no es que tengo que además, no hay además. Además, si es que con que uno sea capaz de ser lo que cada uno de los que estamos aquí estamos llamados a ser, lo demás es preocuparos por el reino del corazón y lo demás se dará por añadidura, ¿no? Y el reino del corazón es eso, es volver ahí, ¿no? Claro, ya tenemos la información, tenemos muchas cosas en la cabeza, ahora toca como el compromiso, como yo siempre digo, la experiencia, el hacerse una pregunta, ¿desde dónde soy capaz? Primero si quiero o no quiero, realmente esto va conmigo o no va, que eso el primero, yo pienso que la honestidad tiene que ser fundamental con uno, y luego ya, pues uno va dando sus pasos conforme la vida le vaya poniendo las disposiciones, las circunstancias, lo que sea, ¿no? Pero en cualquier lugar puede ser, no tiene que ser
Claro, decimos aquello, el ruido de la ciudad. Claro, el ruido de la ciudad acá no sería el ruido de Madrid, evidentemente, ¿no? Pero ruido aquí, ya hemos tenido toda la historia del ser humano porque tenemos ruido, o sea, eso siempre. Entonces, irse al desierto tiene que ser algo complicado, ¿eh? Yo no he estado. Pero sí me he encontrado con el otro desierto, que es cuando cierras los ojos. Y aunque no hay arena, pero hay de todo. Y que ser capaz de permanecer ahí y de volver si te vas y de ser amable contigo mismo, de decir, ya está, no pasa nada. Joder, qué madre mía, hoy. Tranquilo. Eso va generando, pues, lo que tú dices de la presencia, ¿no? Sí. Muchas gracias. Una pregunta, ¿en qué idioma escribían estos padres? Pues ¿O en qué? en copto. En copto cuando empezaron a escribir, porque al principio todos estos dichos que hay, bueno, aquí hay libros, lo que pasa es que no me voy a poner aquí poneros, hay muchas cosas, evidentemente. Empezaron, primero fue un tema de transmisión oral. Al principio era muy difícil encontrar ni papiro ni pergamino, bueno, todo lo que fue desarrollándose después. Después empezaron a ponerse, pero claro, la memoria que tienen ellos seguramente no será la que teníamos nosotros. De tal manera que, bueno, como pasaba con los judíos, ¿no? Del padre a hijo, y se pillaba esa repetición y la cosa se quedaba, ¿no? Pero hasta tiempo después no empiezan a ponerse los primeros. Antonio apenas escribió Atanasio sobre él. Al siglo siguiente, ya IV, V, empezaron a aparecer los primeros textos. Y luego sí ya hay muchas cosas con Evagrio, sí que hay textos ya de ellos que se conservan bastante. La escalera espiritual de Clímaco, las conferencias de Juan Casiano son maravillosas. Ya se empiezan a aparecer después ya documentos compilados. No saben exactamente si es suyo todo o es también el discípulo que le ayudaba y que van compilando, pero sí al principio eran costos. Todo esto es el desierto de Egipto, la zona del Bajo Egipto, Medio Egipto. Por esa zona hay como el núcleo de Nitria, Ellas, y luego la parte de Palestina, Siria. Luego en Siria no lo he contado porque no iba a contaros esto que decía, ¿no? Hasta qué punto me pongo yo a trabajar, ¿no? El camino a la perfección es una cosa mía, no es de Dios, soy yo que me tengo que forzar. Había gente haciendo cosas, los sirios eran un poco duros con esto, hacían cosas muy raras, que si yo las cuento. Había gente que era, es que quiero ser fiel a lo que puse. Había diferentes tipos de monacato, ¿no? Diferentes maneras de ser, al monacato no, anacoreta, es decir, monje solitario. Había unos que se llamaban los dentritas, y estos se dedicaban a vivir subidos en un árbol. Solo puedo darle estos datos, no tengo más, pero por curiosidad, ¿no? Luego estaban los reclusos. De esto hay una fórmula más parecida, pero no exactamente así. En los camaldulenses a día de hoy, hay en Herrera, en Córdoba, que también hay, bueno, en la reclusión se entiende de otra manera. Pero bueno, los reclusos se entendían como aquellos que los encerraban en unos tabiques, solo tenía una ventanita así, y había gente que vivía así toda su vida, por la que le pasaban la comida y por la que hablaban con alguien que viniera a pedirle consejo espiritual. Y hay cosas increíbles de lectura de gente que dices tú, es una vida, ¿eh? O sea, no es, me voy a meter 2 horas y después salgo. Es un día detrás de otro, ¿vale? Había unos que eran los estilitas, que estos eran unos que decidían vivir este tipo de ascesis viviendo en lo alto de una columna. Y de ahí ya daban los sermones, incluso hablaban, y ahí permanecieron su vida hasta que morían. Eso es lo que cuenta la historia, ¿eh? En fin, luego había unos que esperaban hasta que su ropa se consumiese, había gente que se dedicaba solo a comer hierba, literalmente hierba, en fin, estas cosas. Había como excentricidades, podríamos decir hoy, ¿no? Hola, buenas tardes. Ahí está. Sí, justamente. Ese es San Simeón, eso es. Muchas gracias por la exposición interesantísima. Yo me pregunto, ¿el hecho de desearlo no nos puede impedir el llegar? Me viene a hacer ponerle el matiz de dónde depende de dónde salga el deseo. Porque el deseo es anhelo o el deseo es deseo de conquistar algo, de coger. Si es de coger, es limitante. Si es en anhelo, es la respuesta a un vacío. Somos los encontrados. Es como si buscamos agua cuando tenemos sed, es porque existe el agua. Es decir, la sed es porque existe agua. Si hay un anhelo,
es porque debe de haber algo o alguien que llene y sacie ese anhelo. Lo difícil es saber cuándo ese anhelo es puro. Claro, la otra palabra que me viene ante eso es vamos a confiar. Porque si no, estamos otra vez en qué nos pasa, y no esto es lo que nos pasa, que queremos saberlo todo. Y queremos tenerlo todo atado. Y hay cosas de las que podemos saber y otras cosas que tenemos que decir, mira, no lo sé, pero quiero ponerlo ahí delante. Porque esto es lo que yo siento. Gracias, José. Hemos hablado de la oración, del silencio, de la contemplación, la humildad. Entonces, Pablo II lo que nos dice siempre, que quiero que me digas si realmente crees que es así, es que no podemos eliminar el disfrute de todo esto. Yo estoy muy lejos de llegar a disfrutarlo, supongo que por las sombras, por el camino que es arduo. ¿Pero tú crees que se puede llegar a disfrutar de este camino? Como Él nos pide que tenéis que disfrutar de Él. ¿Por qué no? Lo que pasa es que Él ya habla de dónde está. Y Él está adelante, ¿no? Quiero decirte, Él lleva muchos años, ¿no? Implicado, comprometido, como con una intención también ahí como muy honesta también con eso, ¿no? Yo podría hablarte del disfrute de lo que está pasando ahora mismo en este rato aquí. Yo ahora ya estoy disfrutando. Antes estaba muy nervioso, lo habréis notado, y corría demasiado. Porque, bueno, no, uno quiere, al final también las trampas, ¿no? Querer hacerlo bien, querer, y esa es también la realidad. Ahora estoy ya como, a ver por dónde van las preguntas, no sé si voy a tener respuesta, pero bueno, ya está, ¿no? Entonces, el disfrute de que yo os cuento esto porque algo he encontrado aquí. Pero sé que en la experiencia oracional hay momentos que son agradables porque uno sale, no es satisfecho, es tranquilo. Y la tranquilidad pues nos gusta, sobre todo en la vida tan agitada que tenemos, ¿no? Y otras veces sale que dices tú, madre mía, este rato. Pero luego llego a la escuela y me sorprendo con que tengo una paciencia y una escucha con los alumnos que dices tú, bueno, claro, es la paradoja. Y Dios funciona por paradojas, le gustan las paradojas. Hay una tensión ahí. Entonces, desde ahí sí. No en el momento, pero es como para decir, ves, es que lo inmediato no es ya, esto es como, bueno, tu recorrido, ¿no? Pero hay un ejercicio de agradecimiento que sí hay que hacer siempre. Y eso es clave fundamental para dejar que siga obrando lo que se tenga que obrar. Y yo os pondré la disposición. Y decir lo que has dicho ya es un paso en el camino. Porque lo primero es que no se da cuenta, ese tiene que empezar a abrir los ojos. Y después reconocer, porque como todos los que estamos aquí, tenemos nuestra historia, pero es que eso forma parte. Ellos decían que si las tentaciones, eso no, cómo se iba a obrar lo que tenían que hacer, como decía, al final eso forma parte del camino. De hecho, valoramos, vamos llevándolo a otro ejemplo, valoramos los días de sol porque hay días de lluvia y hay nublados que no nos gustan. Y te das cuenta que es necesaria asumir esta especie de polaridad para darte cuenta que tras la polaridad hay unidad. Y que la polaridad la vuelvo polaridad y fricciono con ella cuando yo digo, no, pero es que yo quiero esto. O sea, no, yo solo me quiero de mí mis partes luminosas. Ah, y lo otro no eres tú. Bueno, yo me tengo que entender que querer como la totalidad, ¿no? Evidentemente hay momentos que son más agradables, otros no, pero yo soy el que soy también gracias a eso. Lo que espero en sombras es poco. Que ya con uno, pero eso ya, bueno, uno lo ve, uno sigue dando paso. Por cierto, el libro que acaba de sacar Pablo, el de devoción, si me hubiera dado tiempo a leerlo, tenía que haber metido aquí algunas cosas porque está en la línea, ha hecho una parte de una adaptación del relato del peregrino ruso y luego ha hecho un pequeño ensayo a continuación donde entra en todo este tema de la oración del lexicamo, bueno, todo esto que se conoce lo suyo y lo poquillo que he leído, bueno, pues Pablo. Es Pablo. Una pregunta. Estos ascetas del desierto, padres del desierto, nunca tenían crisis. Es decir, nunca pensaban, yo aquí en el desierto, qué bien me lo paso con mi espiritualidad. Y el pobre Papa de Roma, pues que se muera.
Es decir, el que dirige la iglesia de Alejandría, que el pobrecito se lo comen vivo, el de Constantinopla, que lo pasa fatal, porque tiene que lidiar con el emperador y tiene que lidiar con toda esa gente, pero yo aquí en el desierto, a base de buen rollito, en el buen sentido, digamos, de buen rollito, digamos, desértico, qué bien me lo paso. El obispo de Constantinopla, pues mira, que se apañe. Ellos nunca llegaban a esa especie de... ¿Nunca visitaban Constantinopla? Es decir, se quedaban ahí... Eran visitados. Eran visitados. Sí, porque es decir, la fama de ellos era de la altura espiritual, ¿no? Entonces los obispos iban a visitarlo a ellos. Obispos, vamos a llamarlo a favor, y por supuesto los que estaban más en contra, porque al principio, claro, cuando aparecen unos que generan un movimiento en la iglesia, como siempre pasa, que esto se repite, ¿no? Que genera un movimiento donde hay unos, que ya esto no es la domus ecclesia, ¿no? La iglesia en la casa, ¿no? Sino que hay unos que dicen, no, en la comunidad no, nos vamos y vivimos primero cada uno solo, después en grupo, después la cosa se va estructurando un poquito, ¿no? Al principio esto se le empiezan a criticar, no son bien vistos, todo lo contrario, se le ataca y algunos le atacan más que otros. O sea que hay muchos entresijos en la historia que no todo, como dicen, no es todo oro lo que reduce, ni ellos mismos. Nosotros hablamos aquí, es como, no sé, como si me cuentas cómo funciona esto, me cuentas, ¿qué me va a contar lo primero? Pues todas las cosas buenas que salen, pues lo otro se queda ahí como, pero la historia evidentemente está forjada en base a las dos cosas, ¿no? Y eso está. No, bueno, más que nada por digamos, está la vivencia de Jesús o la vivencia de la espiritualidad desde este ángulo y luego la vivencia de la espiritualidad desde el otro ángulo, es decir, en el sentido de decir, vamos a ver, no todo el mundo puede irse al desierto, alguien tiene que formar familias. No todo el mundo puede dedicarse a alcanzar las tesis porque alguien tiene que mantener el sistema social, alguien tiene que luchar por una justicia social, alguien tiene que hacer todo eso. Entonces son dos perspectivas que, bueno, no todo el mundo se puede ir al desierto. Claro que no, ni es necesario. Los otros, en tu etapa de no juzgar, los otros, digamos, el que trata de conseguir esa administración justa de una sociedad, también están haciendo la labor de Dios. Es decir, no es... Sí, por supuestísimo. De hecho, bueno, al final se propone el tema como por ver esto, ¿no? Como esta cosa de apartarse, y hoy día que estamos buscando en nuestras vidas familiares o no, momentos de silenciamiento, momentos de soledad, momentos de todo lo que hemos ido viendo aquí, ¿no? Como esto, pues, que esta era un poco la idea que yo quería traer, ¿no? Obviamente está el resto, no porque sea el resto, sino porque hay otros modos, otros modelos. De hecho, al principio estos eran tan de desierto y tan de monasterio cerrado en clausura, y luego tendrá que aparecer en un momento en la iglesia pues las órdenes conventuales para generar un mixto, ¿no? Vivimos en comunidad y rezamos juntos, pero luego trabajamos fuera en la calle y atendemos lo que sea, el maestro, la fábrica, lo que sea, ¿no? Y lo mismo con la propia vivencia de los laicos. Habrá gente que se va y decida irse, habrá gente que se quede y que forme incluso parte de estas órdenes que digo como laicos de no sé qué. O sea, la historia es que al final esto no deja de ser un reflejo de la riqueza de la propia humanidad del ser humano, y que el ser humano va necesitando encontrar caminos y fórmulas que den respuesta a necesidades que vamos descubriendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Unas son por imposición, porque la sociedad empieza a demandarlas como sociedad, ¿no? Hay una urgencia que tenemos que atender, y otras son quizás por el propio descubrimiento de que hay cosas que no nos llenan y yo estoy viviendo algo, ¿no? Esto mismo de los amigos del desierto, bueno, pues Pablo también hay para aquellos que además están comprometidos, pues está forjando la figura esta del monacato secular, ¿no? En donde te haces monje pero eres laico y puedes tener familia. Claro, es que monje, además la palabra monachos, lo que significa realmente es uno. Es decir, lo que ellos buscaban, ellos querían, es una experiencia de unidad consigo mismo, con los demás, con el entorno y con Dios. Entonces eso es una llamada universal que tenemos todo ser humano. La veamos en este marco cultural o la veamos en otro. Me viene ahí la obra muy interesante de Raymond Panikkar, Elogio de la sencillez, donde habla de este tema de esta perspectiva del monacato, súper interesante. Sé que Pablo de ahí ha inspirado cosas, ¿no? Además de Thomas Merton, bueno, de otros grandes, ¿no?
Pero bueno, al final es que la historia pasa porque uno sea capaz de reconocer cuál es tu llamada. O sea, qué es lo tuyo. Y cuando descubras qué es lo tuyo, que lo desarrolles lo mejor que sepas y lo mejor que puedas. Y entonces yo necesito que haya un presentador, que haya un público, que haya el conferenciante, ¿no? Que haya un cámara. Si estamos aquí, pero aquí, si estamos en el trabajo, necesito que esté mi compañera que lo hace genial, que limpia, mi compañera que lleva los papeles de administración, pero necesitamos a los alumnos, necesitamos a los profesores. O sea, es todo una comunidad y un sistema en el que cada hebra, cada uno tiene que encontrar cuál es la suya y hacerlo lo mejor para que esta matriz tenga la consistencia que requiere, ¿no? Bueno, pues muy bien, muchas gracias. A vosotros.